Éxodo capítulo 9, verso 8. Vamos a continuar con nuestra serie, la redención de Dios. Es el tema número 23 de esta serie. El tema de esta tarde se titula úlceras. Úlceras. Éxodo 9:8 dice ahí: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo. Y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. El sexto azote, hermanos, la sexta plaga está en este momento, la cual viene como ya lo vimos, por la obstinación y la terquedad de Faraón. Pero esta plaga, úlceras, tiene algunas enseñanzas y tiene algunos puntos que debemos resaltar o recalcar. Bueno, primeramente, ¿qué es una úlcera? Una úlcera es una llaga que se produce cuando, por decir, hay diferentes tipos de úlceras. Por decir, hay una úlcera que se produce en el estómago. Y esa se produce por tener muchos periodos de tiempo de ayuno. Por decir, no es bueno, por decir, si quieres una úlcera en el estómago, bueno, deja de comer y cuando te levantes, métele mucho irritante, o sea, lo que es picante y café. O sea, el café no es malo, pero cuando te lo tomas en ayunas, sí es malo, porque el café es algo irritante. Tienes que haber desayunado primero, ¿ok? Generalmente las gentes que tienen esto comen mucho picante, pero no han comido nada en un punto en su estómago. Y esas sustancias tienden a producir una lesión dentro del estómago y ello pues, se puede agravar. Pero hay otras úlceras que se les llama úlceras por presión. Eso generalmente los tienen las gentes que están mucho tiempo acostados. ¿Ok? Son llagas que aparecen más que nada en los talones y en la cadera de la persona. Esa es una úlcera. Es decir, el tejido se daña y se produce una úlcera. Y la úlcera lo que va haciendo es destruyendo la piel y se va adentrando en el individuo. Ahora, hay úlceras de grados. Hay 3 grados de úlceras. El primer grado de la úlcera es cuando la piel está enrojecida. Por eso alguien que está mucho tiempo en la cama, un enfermo, hay que moverlos por esta parte. Puede tener una úlcera. Entonces, el primer grado de una úlcera es con la piel enrojecida. El segundo grado es que la piel se agrieta y se forman vesículas. Es decir, se forman llagas que cuando se revientan producen un líquido. Ese es el segundo grado. Son llagas que parece que tienen agua por dentro. Y también ocurre cuando hay quemaduras. Sale una llaga. Y el tercer grado es que empiezan a perder la piel. ¿Ok? Y sangran y producen mucho dolor. Y también mucha comezón. Y hay otro cuarto grado. El cuarto grado de la úlcera es cuando alcanza el músculo. Y puede llegar hasta el hueso. O sea, es como un topo que va acabando la piel. Y si no se tiene cuidado, toda esa parte se puede ver. O sea, hay fotografías de úlceras crónicas donde ya se ve el hueso dentro de ese hoyo que se hace en la piel. Imagínate, o sea, qué doloroso, ¿no? Vamos a ver este versículo, Deuteronomio 28:27.
Este versículo nos da luz de cómo eran estas úlceras de Egipto. Porque así se les llegó a llamar, hermanos, úlcera de Egipto. Así se les llegó a llamar. Deuteronomio 28-27. Aquí el Señor está con la nueva generación. Recuerden que la palabra Deuteronomio significa la segunda ley. Deuteronomio está dedicado ya no a la generación que salió de Egipto, sino a los hijos de esa generación que salió. Por eso se llama la segunda ley. Deuteronomio 28-27 dice, el contexto es la desobediencia. ¿Ok? O sea, Dios los va a introducir a la tierra prometida, pero tienen que ser obedientes. ¿Ok? Eso es lo que Dios pide. Y lo pide también de nosotros, que seamos obedientes. La obediencia va a ser un seguro o una protección hacia nuestras vidas, que Dios va a actuar a nuestro favor. Dice ahí, Jehová, o sea, si fueran desobedientes, si no cumpliesen con los mandamientos de Dios, entonces Jehová los va a herir con la úlcera de Egipto. ¿Y qué tenía esta úlcera? Tumores, dice ahí, sarna y comezón. Vamos a estudiar un poco esta parte. Úlcera, aquí la palabra hebrea, habla de una lesión con dolor. ¿Ok? Fíjate, la palabra hebrea da la idea de como si tuvieses quemado. Me imagino que aquí todos han tenido una quemadura, ¿verdad? Con agua caliente o... por decir, a mí me pasó que un día fui al baño de vapor y sabes que hay tuberías, ¿no? De agua caliente y agua fría y del vapor. Y así sin querer mi mano tocó el tubo de vapor, que está calientísimo, y me empezó a salir una llaga, ¿no? Donde en lugar de la quemadura. Y te duele. O sea, es incómodo, te da comezón y te duele. Esa parte donde quemó, bueno, eso significa la úlcera. Es un lugar donde vas a tener dolor. ¿Ok? Luego, tumores. Tumores. Fíjate bien, significa, en este caso, una nueva masa de tejido anormal. ¿Ok? Una nueva masa de tejido anormal que resulta de una enfermedad. O sea, imagínate, o sea, tienes una úlcera y de pronto sale una masa que no es normal en el cuerpo. ¿Te imaginas? Ahora, sarna. Esto generalmente le da a los animales, especialmente a los perros. Tú ves, cuando a un perro le dio sarna, empieza a perder el cabello, o empieza a perder el pelo, donde tiene la sarna, empieza a perder el pelo, y tú ves que está como que manchado el perro. Ahora imagínatelo en un hombre. Hace referencia a una enfermedad de la piel. Se ve de todo lo que viene por la desobediencia, ¿eh? Todo lo que viene por la desobediencia. Y por último, comezón. Fíjate, un comezón. Y obviamente significa algo que te pica, pero también tiene la connotación, hermanos, de no dejarte dormir. De no dejarte dormir. Las úlceras en la Biblia, hermanos, las úlceras en la Biblia tienen la connotación de que es una consecuencia de un pecado. ¿Ok? Fíjate, las úlceras también serán en la gran tribulación, en Apocalipsis 16:1. Apocalipsis 16:1. Las úlceras también se verán en la gran... O sea, estas úlceras volverán otra vez a los seres humanos. Pero ahora no nada más a Egipto, a todo el mundo. Dice ahí, Apocalipsis 16:1.
oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente. Cuando se habla de una úlcera, aquí la palabra úlcera es la misma de Egipto. ¿Okay? Pero fíjate, maligna significa que es una úlcera que puede producir cáncer. O sea, ¿será tan mortal esa úlcera en los seres humanos en ese momento, que será tan dolorosa y pestilente? Habla de que echará a perder la carne de la gente que la tenga. ¿Te imaginas? O sea, ¿cómo será esa parte? Dice, pero fíjate bien sobre quién viene: sobre los hombres que tenían la marca de la bestia. Es decir, las 7 copas de la ira de Dios, en este caso, cuando tú estudies toda esta parte, las 7 copas de la ira representan la ejecución del juicio final. ¿Ok? Representan la ejecución del juicio final. Es decir, las úlceras, y lo vamos a ver aquí y lo vamos a ver en Egipto, las úlceras son un parteaguas, es decir, que dividen la paciencia de Dios y la falta de arrepentimiento. A partir de las úlceras, hermanos, ya no hay remedio. Ahorita lo vamos a ver. Pero a partir de las úlceras, Faraón ya no tiene más remedio para arrepentirse. Ya se acabó. Ya se acabó. ¿Ok? Y aquí, en las úlceras de las 7 copas de la ira, aquí ya nadie se va a arrepentir. O sea, la primera copa, úlceras, a partir de aquí en adelante, si tú lees, nadie se arrepiente. Nadie. Entonces, las úlceras son el símbolo del resultado de la acumulación de pecado. ¿Ok? Las úlceras son el símbolo del resultado de la acumulación del pecado. Entonces aquí entendemos un principio, hermanos, y es que la paciencia o el arrepentimiento no siempre estará. No siempre. Un día se va a acabar. Por eso dice la palabra: Jehová lento para la ira y grande misericordia. O sea, que ese lento significa que su paciencia de Dios es grande, pero no es eterna. ¿Ok? La paciencia de Dios es grande, pero no es eterna. Entonces, una de las cosas que el pecado hace es que destruye el cuerpo físico. O sea, aquel que se emborracha, ¿qué está destruyendo? Su cuerpo. Pablo mismo lo dice, ¿no? Que aquel que se junta con una ramera contra su propio cuerpo peca. O sea, fíjate nada más, el pecado destruye al mismo ser humano. Sin embargo, el ser humano le gusta el pecado. O sea, a veces si te das cuenta, todo pecado te quita algo. O sea, todo pecado te destruye algo. Todo pecado destruye cosas de tu ser. Y a veces la gente nada más ve el placer momentáneo, pero no se da cuenta que la marca que el pecado va a dejar en él es permanente. Entonces vamos a empezar a estudiar ahí. 9:8. Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Es decir, iban a tomar cenizas y las iban a aventar hacia el cielo, pero tenía que ser delante de Faraón. Bueno, vamos a estudiar un poco. ¿Por qué ceniza? Primeramente, en el antiguo Egipto, las cenizas eran un acto de magia. Esparcir cenizas era un acto de magia. Los magos,
en ese tiempo, hacían eso para poner fin a una peste. ¿Cuál fue la plaga anterior? La plaga del ganado. Los hornos que se mencionan aquí, hermanos, no eran hornos de ladrillo, porque generalmente los egipcios no hacían ladrillos cocidos al horno, sino los hacían secados al sol. Y había otro tipo de hornos en Egipto. El otro tipo de hornos era un horno donde se quemaban los animales. Imagínate qué hacían los magos. Estaba una peste del ganado. Entonces agarraban los ganados muertos, los cuerpos muertos del ganado, y los quemaban y esparcían las cenizas. ¿Para qué? Para terminar con la peste. Bueno, haces eso confiando en tu mucha sabiduría, Faraón. Bueno, aquí voy yo, ¿no? Entonces, el horno, hermanos, el horno era un símbolo de la riqueza comercial. El horno era un símbolo de la riqueza comercial. En el antiguo Egipto había una deidad llamada Sekhmet, así, Sekhmet. Y le llamaban a esta deidad la diosa más poderosa, así le llamaban. Fíjate, era un ídolo con cabeza de león y cuerpo de mujer. Y por lo regular, cuando los faraones iban a la guerra, se encomendaban a esta diosa. Se le decía que era la protectora de los faraones y los guiaba en la guerra. También se le puede encontrar esta diosa, Sekhmet, con cuerpo de serpiente. ¿Y a quién representa la serpiente? Al diablo. ¿Ok? También se decía, fíjate bien, los sacerdotes realizaban rituales ante esta estatua todos los días, porque decían que si no lo hacían, esta diosa se enojaría con ellos. Fíjate nada más. Quiero dejarte bien en claro esto porque vamos a ver que las úlceras afectan diferentes áreas del hombre. 9:9 de Éxodo. Dice, y vendrá a ser polvo. Fíjate, aquí hay una primera transformación. Cenizas convertidas en polvo. Esta transformación nos habla que las muchas o los muchos pecados del hombre vienen a ser recordados para su castigo. Porque hay muchos hombres que no se arrepienten y piensan que sus pecados ya son como ceniza, ¿no? Olvidados. Pero Dios, si no te arrepientes, Dios no olvida. Dios no olvida. Y como la paga del pecado es muerte, entonces ahí dice, y producirá. O sea, viene una consecuencia, viene el pago, el salario, ¿ok? Sarpullido. Sarpullido significa enrojecimiento y entonces ¿qué empieza a haber? Comezón. ¿Y entonces qué va a producir eso? Úlceras. ¿Y cómo son esas úlceras? Malignas y pestilentes. Pero ahora fíjate, esto es interesante. Dice que esto va a afectar a los hombres y a las bestias, pero exclusivamente de los egipcios. Y en las copas de la ira, ¿a quién exclusivamente? A los que adoran a la bestia. ¿Ok? Entonces sigue diciendo otro, lo voy a leer, dice, y tomaron ceniza del horno, versículo 10, y se pusieron delante de Faraón y la esparció hacia Moisés hacia el cielo.
Y hubo sarpullido que produjo úlceras, tanto en los hombres como en las bestias. Vamos a ver Romanos 1:24. Romanos 1:24. Dice ahí. Romanos 1:24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. O sea, esas cenizas es una inmundicia. O sea, ¿por qué? Porque quemaban ahí cuerpos muertos. En la concupiscencia de sus corazones. Ese es el polvo. De modo, y ahí viene la consecuencia, deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Aquí la palabra deshonraron, que es la que es como que la figura de la úlcera, es la palabra griega atimazo con Z, y significa ser infame, pero significa maltratar algo, en este caso el cuerpo. Pero aquí con este versículo entendemos por qué a las bestias y a los hombres les dio la misma úlcera. ¿Por qué? Porque el pecado, hermanos, degrada al hombre. A ver, ¿quién arregla? O sea, tú has visto History o Discovery o Animal Planet, ¿no? ¿Cómo defiende su territorio el león? ¿Tú has visto, no? ¿Cómo defiende el territorio? O sea, no va con el león otro y le dice, oye, cortésmente le dice, oye, aquí hay un tratado, tú me firmaste que este era mi territorio y tú tienes que respetar el territorio. Va así el león, ¿no? Va y se le echa encima, rugiendo, y va con las garras. ¿Te imaginas a los hombres defendiéndose así? O sea, que no preguntan, simplemente van y golpean. ¿Eso quién lo hace? Los animales. Los seres humanos tenemos raciocinio, pero cuando hay pecado nos comportamos de esa manera. ¿Cómo? Tratando de arreglar todas las cosas con agresividad y con violencia. Eso solamente lo hacen los animales. Por eso Dios dio la úlcera a los animales y a los hombres. ¿Por qué? Porque en un punto era lo mismo. El pecado había degradado tanto a Egipto que parecían animales, tratando de arreglar sus problemas como los animales lo harían. No, nosotros somos seres humanos. Por eso Dios nos dio cerebros. ¿Para qué? Para ponernos de acuerdo. ¿Qué es lo que no hace que nos pongamos de acuerdo? El pecado. El pecado. Porque el pecado hace que no cedas. El pecado hace que tú pienses que nadie te puede ganar en una palabra. Entonces, por eso te digo, los únicos que utilizan la violencia para defender un territorio o para marcar su superioridad son los animales. Pero el pecado es tal en el corazón que degrada al hombre hasta un punto donde nos parecemos a los animales, ¿no? Y es triste verlo, pero si tú ves en el internet, eso es tiro por viaje. Tú ves a un taxista que choca con otra persona y en vez de ponerse de acuerdo, decir, oye, sí, yo tuve la culpa, oye, vamos, no sé, vamos a ver a alguien un ojalatero y vamos a ver cuánto sale, ¿no? Y yo quiero pagarte el agravio, ¿no? ¿Qué hacen? Oye, me pegaste, y el otro se sale, no, pues sí, pero es que tú tuviste la culpa. No, es que yo no tuve nada que ver, tú que eres un tonto y tú viniste por detrás y me pegaste. No, pues como la veas. O sea, ¿quién hace eso? ¿Los humanos o los animales? O sea, ¿te das cuenta? O sea, ¿de dónde viene esa parte? Del pecado. Del pecado. Entonces, es por ello que las úlceras van para ambas partes, tanto para humanos como para animales. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, en el punto del pecado es lo mismo. Versículo 11. Y los hechiceros, dice ahí, no podían estar delante de Moisés.
a causa del sarpullido. Porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Voy a enumerar 4 cosas que desarrolló esto. Número uno, se demuestra el poder del Señor. Se demuestra el poder del Señor por medio de un milagro de transformación. Las cenizas en polvo. ¿Ok? Número 2, se termina el conflicto de Moisés con los magos. Cuando se habla aquí, hermanos, de que ya no pudieron hacerle frente, significa que ni aun sus remedios de ellos podía quitar la comezón que ellos tenían. O sea, ¿qué significa eso? Que ya no hay remedio. Ya no hay remedio. O sea, a partir de esta plaga, las úlceras, ya no hay remedio para Faraón. O sea, ya no se le invita a que se arrepienta. Es inminente que va a ser destruido. Número 3. La estabilidad económica y religiosa del país se deteriora. La estabilidad económica y religiosa del país se deteriora. Fíjate bien, las primeras tres plagas, que fue sangre, ranas y moscas, las primeras 3 plagas producían asco en las personas. Producían asco. Y eso pasa muchas veces por decir, a mí me ha tocado ver casos donde están las muchachas y dicen, es que otra muchacha de la escuela o mi vecina no es, pues les gustan las mujeres. Y al principio les da asco eso, ¿no? Pero si ellas consienten el pecado, ¿tú piensas que van a seguir pensando lo mismo? El tercer bloque de plagas, que son, en este caso, la muerte del ganado, piojos y ahorita úlceras, producen dolor. Producen dolor. Entonces, las úlceras, hermanos, las úlceras atacan 3 áreas principales del ser humano. Número 1, tu salud. No estoy diciendo que si alguien tiene esto, pues ya no tiene remedio, pero en verdad, alguien que le pasa esto es porque Dios ya le ha dado mucho tiempo para que se arrepienta, pero no lo hace. Primero afecta su salud, luego su economía. Porque cuando hay un enfermo, hermanos, lo que se necesita es dinero. Cuando alguien está enfermo, se requiere dinero, porque hay que comprar medicinas, hay que pagar consulta médica y cosas que muchas veces en la salud cuestan muy caro. Muy, muy caro. No hablamos de 100, hablamos de 1000. Es que entra una operación, ¿cuánto? 15,000. Y número 3, afecta a su religiosidad. Voy a explicarlo así. ¿Qué harían aquellos que tenían sarpullido? ¿Qué es lo que te imaginas que harían? O sea, imagínate que pues, viene esta plaga, entonces empieza a haber sarpullido y se empiezan a rascar y nace una úlcera. Y le empieza a doler el brazo, le empieza a doler, o sea, es en todo el cuerpo, ¿no? ¿Sabes a quién le dio esto? A Job. ¿Y Job cómo estaba? Dice, desde la coronilla
hasta la punta de los pies estaba infestado, ¿ok? Imagínate eso. ¿Qué es lo que haría esa gente? Pues va al médico, va al médico. Pero resulta que llega al médico y el médico está igual. Ahora, las úlceras producen dos cosas: dolor, y tanto dolor que producen en el cuerpo, debilidad. ¿Ok? Entonces, al haber estas dos cosas, no van a trabajar. Y en ese momento, pues no, a lo mejor hoy muchos trabajan en casa por computadora, pero en ese momento no existía. O sea, los mensajes, el traslado de cargas, el mantenimiento de las tierras, todo dependía de que la gente trabajara. Si no hay trabajo, no hay economía. Y al ver que los mismos magos, quienes veneraban a los dioses, tampoco escaparon, la gente empezó a dudar de los dioses de Egipto. Se empezaban a dar cuenta que nada los podía librar y que nada los podía aliviar. Y anota bien esto: ninguna clase de huelga, podía haber paralizado el país. Ninguna clase de huelga podía haber paralizado el país tan completo como fueron las úlceras. Ahora, trasladándolo a Apocalipsis 16, que lo leímos. ¿Para qué son las úlceras en ese momento? También tienen la misma finalidad. Número uno, la salud es mermada en la gente que adora a la bestia. Porque fíjense bien, cuando el anticristo venga, va a instituir tres cosas. Número uno, una sola moneda. Una sola moneda, que ya se está viendo. ¿Ok? Ahorita las dos monedas más mundialmente que son poderosas es el dólar y el euro. Pero va a haber una sola moneda que va a superar a todo eso, y eso lo va a introducir el anticristo. Número dos, va a haber una sola religión, que ya eso también se está viendo, ¿no? Que todos somos hijos de Dios, que todos adoramos al mismo Dios, pero por diferentes caminos. Bueno. Y cuando dice la Biblia, y nadie podrá comprar ni vender, y habla de comprar servicios médicos. O sea, la salud estará ahí puesta por lo económico. Cuando vengan las úlceras, entonces, lo primero que va a mermar es la salud de aquellos que confían en el anticristo, porque se dejaron sellar y adoraron a la bestia por tener servicios médicos. Entonces, con estas úlceras, los servicios médicos no tendrán ningún fin, porque aún los mismos médicos no podrán sanarse. Y al haber dolor y debilidad, esa sola moneda va a caer. Y entonces aquellos que dijeron, ¿quién como la bestia? Se darán cuenta que estas úlceras vienen de Dios. Pero si tú sigues leyendo Apocalipsis, dicen que maldijeron al Dios de los cielos que les había enviado estas úlceras. Imagínate, o sea, ya no hay remedio. Ya no hay remedio. Pero ¿cuál es el punto de las úlceras en Apocalipsis? Destruir el gobierno del anticristo. En este caso, las úlceras en Egipto es destruir el gobierno del faraón. Pero te has preguntado, ¿por qué se repite otra vez? ¿Por qué Dios vuelve a repetir las úlceras en Apocalipsis? Porque ahí podemos derribar uno de los argumentos del hombre, que dicen ellos que el hombre evoluciona. Pues si así fuera, ¿por qué llegamos al mismo punto ahí? Porque seguimos siendo los mismos, malos, deshonrando, buscando nuestros propios caminos y no tomando en cuenta a Dios. Entonces vámonos por la parte final. Éxodo 9:12. Y fíjate bien cómo lo dice allí. Ya no dice que endureció Faraón su corazón, sino que dice, pero Jehová endureció el corazón de Faraón. ¿Por qué dice eso? O sea, ¿cuál es la razón por la cual aquí ya Dios endurece a Faraón?
Porque te digo, a partir de aquí ya no hay remedio. Se le dio mucho tiempo a Faraón, se le habló, se le advirtió, él no quiso, entonces Dios lo que va a hacer es, ¿sabes qué? Ahora no quieres, ya no hay más. Ahora yo mismo te voy a empujar a que hagas lo que quieras, porque en ese dejarte yo hacer lo que tú quieras, viene tu destrucción. Por eso dijo un reformador, no hay mayor consecuencia que Dios te deje hacer lo que quieras. ¿Por qué? Porque somos tontos. Como seres humanos caídos, somos tontos, no sabemos elegir lo mejor. Cuando Dios te deja hacer lo que tú quieras, vas hacia una barranca sin darte cuenta. Entonces por eso dice, y Jehová endureció el corazón de Faraón. Lo voy a exponer, la próxima semana voy a adentrarme un poco más en este texto, porque muchos toman aquí, principalmente los calvinistas, toman aquí este verso diciendo, ya ves, es que Faraón no era elegido. Entonces, si no eres elegido, Dios te va a endurecer para que nunca te conviertas. Y no quiere decir eso, porque el contexto vemos que Faraón tuvo oportunidades. Sin embargo, él que no quiso. Por lo tanto, ahora Dios dice, bueno, ya no quieres, hasta aquí se acabó. Ya se acabó. Entonces, el tiempo del arrepentimiento había pasado. Por eso ahora se menciona esto, que Dios da un tiempo para que el hombre se arrepienta, pero para esto pasa tiempo, pero después ya no hay remedio. Entonces, ¿cuánto es el tiempo, pastor? No sé. Entonces, yo no te puedo decir, ¿sabes que tienes 5, 6, 7 meses, 5 años? No sé. No sé cuánto sea eso. Pero sí te puedo asegurar algo. De la plaga 1 a la plaga 5, o a esta, no fue un mes, fue tiempo. Mucho tiempo en el cual Faraón tuvo que reflexionar. ¿Ok? A veces puede pasar años que Dios está esperando, pero a veces ya no hay remedio. Por eso, la paciencia de Dios es larga. Así se le llama, ¿no? Longanimidad. La paciencia de Dios es larga, pero no es eterna. Voy a terminar con el Salmo 81. Vamos a leer ahí. Salmo 81. Entonces, hermanos, Dios sí nos da tiempo. Dios es misericordioso y nos da tiempo para arrepentirnos. Pero si hacemos caso omiso a lo que Él nos dice, dice también Apocalipsis, y querrán morir, pero la muerte huirá de ellos. Esa palabra huirá significa que no, o sea, querrán morir significa que será tanto el dolor que tengan que dirán, ya aquí, hasta aquí llegué, pero no morirán. O sea, van a sufrir de tal manera, o sea, la tribulación van a sufrir de tal manera los seres humanos que desearán morir porque ya no aguantarán más, pero de alguna manera no van a morir. Y así va a haber gente que deseará escuchar de Dios, pero ya no, porque todo tiene un tiempo. Voy a leer desde el versículo número 8. Salmo 81, 8. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás al Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz. No oyó mi voz. E Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto. Ese versículo 11 habla de una continua
Los profetas, tú lees el Antiguo Testamento, les envió profetas, Ezequiel, Isaías, Oseas, Nahum, Habacuc, todos ellos se los envió, pero ellos ¿qué hacían con ellos? Los mataban, no querían oír la voz de Dios. Por lo tanto llegó un momento en que, ¿qué dice? Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Eso significa, o sea que, ¿quieres hacer lo que quieres? Ya te hablé muchas veces, ¿no quieres? Adelante. O sea, Dios mismo te empuja. Dice la palabra que Dios en un punto se vuelve tu enemigo. Se vuelve tu enemigo y ahora Él te empuja a tu maldad. Caminaron en sus propios consejos, dice ahí. Ese es de dolor. Si me hubiera oído mi pueblo. Si en mis caminos hubiera andado Israel. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. O sea, quiere decir que su mano no estaba contra los adversarios, estaba contra ellos. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. ¿Te das cuenta? Eso cuando dice lo mejor del trigo es la economía. Cuando dice sus enemigos, ¿qué es? La salud. Y cuando dice, si me hubiera escuchado, la religión. Lo voy a leer en lenguaje actual ese verso. Salmo 81:8. Israel, pueblo mío, escucha mis advertencias. ¿Cómo quisiera que me escucharas? No tengas dioses extraños, ni los adores. Yo soy tu Dios, yo te saqué de Egipto. Dime qué quieres comer y yo te lo daré de sobra. Pero mi pueblo Israel no quiso prestarme atención. Por eso los dejé que hicieran lo que les diera la gana. ¿Cómo me gustaría que mi pueblo me escuchara? ¿Cómo quisiera que Israel hiciera lo que yo quiero? En muy poco tiempo derrotaría yo a sus enemigos y los aplastaría con mi poder. Los que ahora me odian se rendirían ante mí y yo los castigaría para siempre. En cambio, a mi pueblo le daría el mejor trigo y de los panales que están en la roca sacaría miel y los dejaría satisfechos. Una de las cosas que viene cuando viene úlceras en el punto espiritual es que hay insatisfacción, hermanos. Nada te puede saciar ni nada te puede aliviar. Nada. Entonces no hay mayor sentencia, hermanos, para alguien que Dios lo deje hacer lo que quiera. No hay mayor sentencia para alguien que Dios lo deje hacer lo que quiera. Eso fue lo que ya pasó con Faraón. Entonces lo que quiero dejar bien en claro aquí, hermanos, es esto. Dios es un Dios de amor, sí. Dios es un Dios de misericordia, sí. De paciencia, sí. Pero su paciencia no es para siempre. Va a llegar el momento que Dios va a decir, hasta aquí. Ya no más. Entonces el hombre querrá, pero ya no habrá oportunidad. Entonces, ¿cuándo es la oportunidad que Dios nos da? Pues mientras todavía sintamos asco por el pecado. Porque cuando tenemos el dolor y aún así no lo dejamos, créeme, hermano, que ya no habrá marcha atrás. Ya Dios habrá sentenciado ya que ya no hay más remedio para ti. Que Dios bendiga su palabra.